Mm. Normalmente, cuando se habla de actualizar la tecnología de una empresa, pues existe una expectativa casi instintiva de inmediatez física, ¿no? Claro, de ver cosas nuevas en la oficina. Exacto, es como ir de compras. O sea, se adquieren ordenadores más rápidos, se contrata un servidor en la nube con muchísima más capacidad, o se instalan pantallas interactivas gigantes en la sala de reuniones. Sí, sí, y alguien de la directiva simplemente señala todo eso y dice con orgullo, pues listo, ya nos hemos digitalizado. Tal cual. Es un enfoque materialista que, a ver, da muchísima tranquilidad. Totalmente. Ver cajas apiladas con el logo de una marca tecnológica de primer nivel genera una ilusión de progreso tremenda. Ujú. Parece algo tangible y binario, o sea, o tienes el último software instalado o no lo tienes. Pero luego rascas un poco en la superficie, te adentras en el mundo real de las operaciones corporativas y bueno, te das cuenta de que esa caja de herramientas de última generación no sirve absolutamente para nada. Para nada. Si las personas que la manejan siguen operando con una mentalidad puramente analógica, es que es literalmente como intentar instalar el sistema operativo más moderno del mercado en el hardware de un teléfono de hace 20 años. Madre mía, la analogía es perfecta, sí. Pues para quienes nos escuchan, hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinantes. Son manuales de formación empresarial contemporánea, análisis de roles corporativos y directrices europeas sobre competencias informáticas. Un material muy potente. Y nuestra misión en esta inmersión a fondo es utilizar estas fuentes para destapar por qué millones de euros en inversiones tecnológicas pues, se van a la basura cada año. Literalmente a la basura. Y entender por qué la pieza de tecnología más compleja de actualizar en cualquier organización es, en realidad, la mente de su plantilla. Es que el desafío es abrumadoramente estructural. La digitalización ha dejado de ser un evento puntual con fecha de inicio y fin para convertirse en un estado de mutación perpetua, ¿sabes? Claro, al analizar estos manuales y marcos de referencia que traes hoy, lo que aflora es una cadena de consecuencias. O sea, al principio, la llegada masiva de Internet y la hiperconectividad generaron unas necesidades para las que, sinceramente, nadie estaba preparado. Absolutamente nadie. Hablamos de gestionar tsunamis de información, proteger la privacidad frente a normativas nacientes y extremadamente estrictas. Y vigilar una reputación pública que de repente estaba expuesta a las 24 horas del día, a nivel global. Eso es. Y para entender cómo las empresas intentaron sobrevivir a ese primer tsunami, tenemos que observar a la vanguardia, a los especialistas. Ese cuerpo de bomberos corporativo. Exacto. Esos perfiles hiperespecializados que nacieron para apagar los incendios que provocaba la improvisación inicial de las empresas. Pues empecemos por el más visible y yo me atrevería a decir que el más incomprendido de todos, que es el Community Manager. Buf, totalmente incomprendido. A menudo la gente piensa que es simplemente la persona joven de la oficina a la que le gustan las redes sociales, ¿no? Y se dedica a subir fotos bonitas y ya está. Y esa es precisamente la percepción que estos manuales de formación intentan erradicar desde la página 1. A ver, el Community Manager es el auténtico guardián de la reputación digital. Ujú. Su función principal no es la emisión, sino la escucha activa y la gestión de crisis en tiempo real. Claro. Hay una dinámica muy reveladora documentada en estas guías. Fíjate, una empresa, pongamos una academia de formación, lanza un curso nuevo con una plataforma de pago defectuosa. En cuestión de minutos... Tienes a los usuarios frustrados quejándose en foros y redes montando un escándalo. Exacto. Y ahí es donde la velocidad de reacción lo cambia absolutamente todo. Yo me imagino que si la respuesta llega, pues, 3 días tarde, o si se responde con un tono burocrático y a la defensiva, el algoritmo detecta el conflicto, lo amplifica y de repente un fallo técnico de 50 euros se convierte en una crisis. Una crisis de reputación brutal que ahuyenta a miles de clientes potenciales. O sea, la mecánica de la viralidad negativa es implacable. Claro, claro. Pero un community manager con criterio estratégico neutraliza ese riesgo. Responde en 15 minutos, asume el error con empatía, traslada la conversación a un canal privado y ofrece una solución. Lo cual requiere una inteligencia emocional altísima. Altísima. Y un profundo conocimiento de los protocolos de la marca, porque son, a todos los efectos, la primera línea de defensa legal y comercial de la compañía. Pero mientras el community manager lidia con todo este ruido del exterior, hay otros perfiles que operan en las sombras, en las auténticas entrañas de la organización. Sí. Fíjate, hay un rol del que hablan estos documentos que me parece vital, el Chief Data Officer, el CDO.
Y aquí quiero cambiar un poco el enfoque habitual, porque a menudo se piensa en los datos como libros en una biblioteca. Sí, la típica imagen del archivo infinito. Exacto. Pero creo que la metáfora se queda cortísima. Al leer sobre lo que hace un CDO, yo me imagino más bien a un ingeniero al mando de una planta potabilizadora de agua. Me encanta. La analogía de la planta potabilizadora ilustra perfectamente su trabajo. A ver, las empresas llevan los últimos 15 años acumulando información compulsivamente, creyendo que guardar datos era sinónimo de riqueza. Ujú. Pero lo que han creado, en realidad, es un río de lodo. Hablamos de sistemas de ventas antiguos que no se comunican con el software de marketing moderno, bases de datos llenas de duplicados, Clientes con el nombre mal escrito, correos que rebotan. hojas de cálculo locales que contienen información crítica, pero que, claro, solo entiende la persona que las creó hace 5 años. Claro, es agua tóxica. Si el director general intenta beber de ese río para tomar una decisión estratégica, por ejemplo, sobre dónde abrir la próxima sucursal, Se va a envenenar. totalmente. Va a basar una inversión de millones de euros en premisas falsas porque los datos subyacentes son defectuosos. Y el CDO es quien diseña y mantiene los filtros para que eso no pase. Su responsabilidad es el gobierno del dato. Ujú. Implementa normativas internas para que, desde el primer momento en que un cliente introduce su información en una web, ese dato se clasifique, se limpie y se almacene en un formato estandarizado. Que sea universalmente comprensible para todos los departamentos, ¿no? Eso es. O sea, su trabajo transforma el caos digital en un activo financiero real y cuantificable. Claro. Y con esa purificación de datos tan exhaustiva, pues a mí me salta inmediatamente una alarma. A ver. Si tienes información tan perfecta, tan detallada y centralizada sobre miles o millones de personas, el riesgo legal de que haya una fuga o de que se use mal se vuelve astronómico. Astronómico, sí. Y aquí entra en escena el siguiente especialista, que es el delegado de protección de datos, el famoso DPO. Que los textos son muy específicos al basarse en el artículo 39 del Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Exacto, el RGPD. O sea, esta figura no está ahí solo para redactar la política de cookies que todos aceptamos sin leer. Que va, que va. El DPO actúa como el escudo preventivo de la corporación. O sea, antes la privacidad era un formulario que se firmaba al final de un contrato y se archivaba en una carpeta. Ya. Hoy la privacidad cruza cada decisión de negocio. El mecanismo preventivo del DPO es fascinante, ¿eh? Imagínate que un departamento de marketing propone una campaña automatizada brillante para reactivar a 100.000 usuarios inactivos. Vale. Tienen el diseño, tienen el presupuesto, pero llega el DPO, audita la procedencia de esa lista y descubre que los consentimientos se recogieron hace 5 años. Bajo un marco legal anterior, claro. Exacto, un marco donde el usuario tenía que desmarcar una casilla en lugar de marcarla activamente. Ajá, el famoso cambio del opt-out al opt-in que revolucionó toda la red. Ese mismo. Pues ese detalle técnico es la diferencia entre el éxito de una campaña y una multa que, fíjate, puede ascender al 4% de la facturación global anual de la empresa. Madre mía, eso hunde a cualquiera. Claro, así que el DPO frena la campaña, rediseña el flujo de obtención de consentimientos y evita la catástrofe. O sea, su valor no reside en lo que la empresa gana gracias a ellos, sino en lo que no pierde. Espectacular. Y finalmente, si el CDO ha limpiado los datos y el DPO ha asegurado que es legal usarlos, pues llega la estrella de rock de esta era, el científico de datos o data scientist. La estrella indiscutible. Y según la definición multidisciplinar que recogen las fuentes, pues no estamos hablando de un simple contable que hace gráficos de barras cruzando ingresos y gastos, ¿eh? No, para nada. Utilizan modelos estadísticos avanzados y algoritmos de aprendizaje automático para encontrar oro en esa montaña de información limpia. Ujú. O sea, no analizan el pasado para ver qué pasó, sino que construyen modelos predictivos para anticipar qué va a pasar. El ejemplo de la tienda online que mencionan los manuales me dejó pensando en la complejidad matemática que hay detrás de todo esto. Y es alucinante. Un data scientist no solo mira cuántos paraguas se vendieron el mes pasado. Alimenta el algoritmo con el histórico de ventas de 5 años, los cruza con datos meteorológicos geolocalizados Patrones de tráfico en la web según la hora del día. e incluso tendencias de búsqueda en Internet. Y el modelo escupe una conclusión totalmente contraria a la intuición, porque resulta que los clientes no compran paraguas cuando ya está lloviendo. No, los compran 48 horas antes de que llegue un frente frío severo. Y solo si es martes o miércoles.
Es algo súper específico. Y fíjate, el mecanismo de valor se activa cuando la empresa automatiza esa predicción. Claro. El sistema sube ligeramente el precio de los paraguas y los coloca en la portada de la web exactamente 48 horas antes de la lluvia en códigos postales específicos. Maximizando el margen de beneficio, sin que nadie tenga que intervenir directamente. Esa es la verdadera ciencia de datos, convertir el comportamiento estadístico masivo en una ventaja competitiva automática. Todo esto suena como una maquinaria de precisión suiza, pero y aquí es donde veo un muro de hormigón en medio de la carretera. A ver, Cuéntame. esta estructura de especialistas, este equipo de vengadores de los datos, ¿es económicamente viable para un gigante tecnológico de Silicon Valley o para una multinacional bancaria? Claro, tienen recursos infinitos. Pero, ¿qué pasa con el tejido empresarial real? Una fábrica de muebles de tamaño medio con 60 empleados. O una distribuidora de alimentos regional. Es que jamás van a poder pagar el salario de un científico de datos a tiempo completo, más un DPO, más un CDO. Es matemáticamente insostenible. Y ese es el punto de fractura donde la teoría choca de frente con la cruda realidad del mercado, ¿sabes? Ya. Las fuentes formativas abordan esta paradoja mediante lo que denominan el modelo de perfiles híbridos. Vale. La revelación fundamental para estas organizaciones es que no necesitan el título nobiliario en la puerta del despacho. Lo que necesitan es que la función crítica se ejecute. Es decir, diluir la superespecialización entre los recursos que ya tienes en plantilla. Exacto. Si no puedes pagar a un CDO exclusivo, pues tu director financiero, que ya tiene una mente analítica, asume la responsabilidad del gobierno del dato apoyado por una consultoría externa puntual, ¿no? Eso es. Y usando software que automatice las reglas de limpieza. O la responsable de comunicación absorbe los protocolos legales del DPO tras sacarse una certificación intensiva. Vale, pero la hibridación permite a las empresas medianas sobrevivir, ¿sí? Pero introduce una vulnerabilidad inmensa, a mi parecer. Totalmente. Si el director financiero está haciendo malabares para vigilar la calidad de la base de datos principal, pues no tiene tiempo para revisar si el becario de marketing está descargando información confidencial en un pendrive no encriptado. Y esa vulnerabilidad nos lleva de cabeza a la segunda gran dimensión de esta inversión a fondo. Porque si no hay una legión de expertos vigilando cada cable, pues la carga de mantener la integridad del sistema, esa higiene digital, recae sobre los hombros de absolutamente cada persona en la nómina. Pasamos de la élite técnica a la democratización digital pura y dura. Hablamos de competencias transversales. Las fuentes referencian directamente el marco europeo DICOMP, ¿verdad? Sí, el DICCOMP, que estructura el nivel de competencia digital de la ciudadanía. O sea, ya no se concibe como una habilidad reservada para programadores o informáticos, Claro. sino como la alfabetización básica del siglo XXI. Y empieza por erradicar prácticas cotidianas que literalmente destruyen la productividad. Como el clásico drama de los documentos ofimáticos que creo que todos hemos vivido alguna vez en la oficina. Buf, dímelo a mí. Un director pide un informe crítico, un empleado lo redacta, lo guarda en el escritorio de su ordenador local y lo envía por correo a 6 personas para que den su opinión. Y ahí empieza la pesadilla. Esas 6 personas lo descargan, le añaden comentarios y lo devuelven. Y el empleado original tiene ahora 7 versiones diferentes, no sabe quién ha borrado qué y acaba intentando unificar todo a mano en un documento que nombra, yo qué sé, Informe Final de Verdad, versión 3 corregido. Es que la cantidad de horas pagadas que se tiran a la basura en ese proceso es espeluznante. Espeluznante, sí. Pues la competencia digital básica solventa esto mediante la comprensión conceptual de lo que es la computación en la nube. Claro. Un trabajador capacitado crea un único documento alojado en un servidor seguro, asigna permisos de edición y comparte un simple enlace. Ya está. Los 6 revisores entran al mismo tiempo, las modificaciones se guardan en tiempo real. Y el historial de versiones permite revertir cualquier error en segundos. O sea, el flujo de trabajo pasa del caos a la eficiencia con un simple cambio de paradigma mental. Es como sacarse el carné de conducir. No necesitas ser mecánico de Fórmula 1 ni un data scientist, pero tienes que saber qué hacer si se enciende una luz roja en el salpicadero en lugar de abandonar el coche en mitad de la autopista. Me parece un ejemplo brillante. Pero ojo, el marco DICCOMP y los manuales corporativos van mucho más allá de saber usar un disco duro virtual, ¿eh? Sí. Hablan de competencias avanzadas que, sorprendentemente, no tienen mucho que ver con la informática pura y dura. Claro, hablan de resolución de problemas, de seguridad, de evaluación de la información.
Me resulta curioso que el énfasis no esté puesto en dominar un software en concreto, o sea, en saber darle al botón. Es que el software es efímero. Piensa que el programa de contabilidad o de gestión de stock que una empresa utiliza hoy será reemplazado o actualizado por completo en un plazo de 3 a 5 años. Totalmente. Si la formación se centró exclusivamente en enseñar al trabajador a hacer clic en el botón azul de la esquina superior derecha para emitir una factura, El día que una actualización cambie ese botón a color rojo y lo mueva al lado izquierdo, la productividad de ese trabajador cae a plomo. cae en picado y se genera un cuello de botella brutal en el departamento de soporte técnico, porque tienes a cientos de empleados que no saben cómo proceder ante una interfaz ligeramente distinta. El bloqueo mental absoluto. Exacto. Por eso la competencia transversal se basa en la flexibilidad cognitiva. Se trata de enseñar la lógica subyacente de los sistemas. Ujú. Si el empleado comprende cómo se estructura un flujo de facturación digital, tendrá la autonomía suficiente para explorar una interfaz nueva, deducir dónde se han movido las funciones y continuar su trabajo sin pánico. Eso es el verdadero aprendizaje continuo, ¿no? La capacidad de desaprender el método antiguo y asimilar el nuevo con agilidad. Entender el mapa en lugar de memorizar la ruta, exactamente. Y esto nos planta frente al giro de guión más potente que he encontrado en todo este material de hoy, fíjate. A ver, Si asumimos que este estado de aprendizaje continuo, esta alfabetización masiva, es la verdadera barrera entre el éxito y la bancarrota de una empresa en la era digital, ¿quién se encarga de dirigir esta monumental reconversión mental? la pregunta del millón. Porque el instinto corporativo nos dice que, al hablar de software, contraseñas, migraciones a la nube y demás, pues los líderes naturales de esta revolución deberían ser los ingenieros del departamento de informática, ¿no? El equipo de IT. Claro, suena lógico. Pero las fuentes son tajantes. O sea, los responsables no son ellos. Quien tiene que coger el timón de este barco es el Departamento de Recursos Humanos. Y es un rediseño radical de la arquitectura corporativa. Ya te digo. Históricamente, Recursos Humanos ha sido el departamento de los trámites. Firmar altas y bajas, calcular retenciones de nóminas, cuadrar el calendario de vacaciones, gestionar bajas médicas. Puro papeleo administrativo. Exacto. Pero en medio de un proceso de digitalización, los manuales establecen que Recursos Humanos debe ascender a la categoría de socio estratégico principal. O sea, tienen que convertirse en los arquitectos de la cultura organizativa. Vamos a diseccionar esto un poco porque genera mucha fricción en el mundo real. Imagina una empresa que ha invertido un dineral en un CRM nuevo, un sistema de gestión de clientes súper complejo. ¿Vale? El equipo de informática es el único que entiende verdaderamente la arquitectura del código, la integración de las bases de datos y los protocolos de encriptación. Entonces, ¿por qué le entregamos las riendas de la implantación a Recursos Humanos que probablemente no sabría escribir ni media línea en Python? Porque la respuesta reside en la naturaleza humana frente a la incertidumbre. A ver, el departamento de informática despliega la infraestructura, o sea, ellos tienden los cables, configuran los servidores y aseguran que el software sea estable. ¿Vale? Pero un software perfecto es inútil si la gente se niega a utilizarlo. Ah, claro. Recursos Humanos no gestiona el código, gestiona el impacto psicológico del código sobre la plantilla. Porque hay un miedo paralizante a lo desconocido. Un miedo que muchas veces es silencioso, a parecer incompetente frente a tus compañeros de toda la vida porque de repente a tus 50 años pues no eres capaz de entender la nueva herramienta de trabajo que han puesto en tu pantalla. Es el miedo a la obsolescencia. Y los manuales exponen de forma recurrente cómo los despliegues tecnológicos liderados exclusivamente por perfiles técnicos suelen fracasar estrepitosamente. Porque les falta esa capa humana. Exacto. El clásico error ocurre cuando IT instala el nuevo CRM durante el fin de semana y el lunes por la mañana envía un correo masivo adjuntando un manual en PDF de 200 páginas técnicas, asumiendo que los empleados leerán y comprenderán el sistema así por arte de magia. El resultado inmediato de eso es una barrera de rechazo absoluto. La curva de adopción se hunde en la miseria. Totalmente. Y los comerciales, frustrados, pues buscarán 1000 excusas para seguir anotando a sus clientes en sus viejas hojas de cálculo o en libretas de papel, creando una base de datos paralela en la sombra, que es un peligro. Y el mecanismo que emplea Recursos Humanos para evitar este colapso se llama gestión activa del cambio. O sea, no lanzan un PDF interminable, analizan el perfil de los usuarios, dividen la transición en fases y diseñan lo que llamamos microaprendizaje. Píldoras de conocimiento, ¿no? Eso es, sesiones de 20 minutos directamente enfocadas en cómo hacer una tarea muy específica del día a día, como
cómo añadir un nuevo cliente al sistema y omiten todas las funciones avanzadas que solo causarían saturación cognitiva en esa primera semana. Y los documentos también enfatizan mucho la creación de un entorno seguro para el error. Fundamental. Si el primer día que usas la herramienta metes la pata y el sistema te penaliza o te expones a una reprimenda del jefe, tu cerebro asociará la nueva tecnología con un castigo, lógicamente. Claro. Por eso, Recursos Humanos tiene que establecer canales de soporte donde la duda no se juzgue en absoluto. Hablan de identificar a embajadores digitales dentro de cada departamento. Compañeros de perfil más abierto que actúen como puente, ¿verdad? Porque siempre es más fácil preguntarle a tu compañero de mesa cómo se guarda un archivo que abrir un ticket formal y frío al departamento informático. Y este papel de Recursos Humanos enlaza directamente con la forma de nutrir las habilidades avanzadas que comentábamos antes. Fíjate. A ver. Cuando una empresa necesita un analista de datos junior o alguien que gestione la nueva herramienta de automatización, el primer impulso suele ser salir al mercado a buscar talento externo, pagando primas altísimas porque es un sector hipercompetitivo. Ya, gastando un dineral. Pues Recursos Humanos tiene la tarea de hacer un mapeo interno de habilidades ocultas. Buscar diamantes en tu propio jardín, como dicen. O sea, a lo mejor resulta que esa persona en el departamento de administración, que lleva 5 años optimizando sus propias macros en Excel por pura iniciativa personal, Esa es la persona. es el candidato ideal para recibir una formación intensiva de 3 meses pagada por la empresa y convertirse en el analista que necesitan. Es que la promoción interna, basada en el reciclaje de habilidades, lo que llamamos reskilling, genera un impacto cultural profundo. Ya lo creo. No solo ahorras costes de reclutamiento, sino que envías un mensaje potentísimo a toda la organización. Les estás diciendo, la tecnología no viene a quitaros el empleo, La tecnología es el vehículo para que vuestra carrera evolucione. Esa es la verdadera cultura digital. Exacto. Y requiere, como condición innegociable detallada en todas estas guías formativas, que los líderes den ejemplo. Importantísimo. Si la directiva exige el uso de la nube, pero el director general sigue pidiendo que le impriman los correos en papel para leerlos en el tren, la cultura digital es una farsa y el proyecto colapsará. Es pura hipocresía corporativa, claro. Bueno, menudo viaje analítico hemos hecho hoy. Intenso, sí. Es el momento de recoger las piezas y ver la imagen completa que nos dejan estos documentos. Hemos partido de la falsa premisa material de la tecnología para descubrir que el verdadero epicentro de esta revolución es puramente humano. Totalmente humano. Hemos visto cómo la avalancha inicial de información obligó a crear perfiles superespecializados, o sea, al community manager como gestor de crisis emocionales públicas. El CDO como ingeniero purificador de los datos corporativos. El DPO como el escudo legal preventivo, vital hoy en día. Y el Data Scientist como ese oráculo estadístico que predice el futuro comportamiento del cliente con una precisión matemática. Y también hemos profundizado en la realidad de la pyme, que no hay que olvidarla, donde la imposibilidad de contratar a todos estos especialistas obliga a la hibridación de roles, lo que a su vez empuja a toda la plantilla a elevar su estándar. Ese marco de competencia ciudadana, el DICCOMP, que comentabas, que demuestra que saber cómo compartir un archivo en la nube de forma segura y tener la flexibilidad para aprender a usar una interfaz nueva es hoy en día tan crucial como saber leer y escribir. Tal cual, ¿es la alfabetización del siglo XXI? Y como gran clímax, la revelación de que los arquitectos de esta inmensa reestructuración mental no llevan batas blancas de laboratorio ni programan servidores, sino que son los profesionales de recursos humanos. Que son ellos los que reducen la fricción psicológica, los que diseñan la asimilación del aprendizaje y construyen el puente definitivo para que el software más puntero no se convierta en un fracaso carísimo por culpa del miedo humano al cambio. Pues para cerrar nuestro análisis de hoy, hay una reflexión muy provocativa que surge tras destilar toda esta información corporativa y estos marcos europeos. Hemos llegado a la conclusión de que la transformación digital no va sobre qué máquinas compramos, sino sobre nuestra propia flexibilidad cognitiva, ¿no? Estoy segura de ello, sí. Asumiendo que el aprendizaje continuo ya no es una frase inspiracional para poner en la pared de la oficina, sino un requisito indispensable para conservar la empleabilidad en el día a día, llegará un punto a corto plazo en el que las entrevistas y los contratos de trabajo dejen de evaluar el conocimiento técnico que una persona tiene hoy. ¡Ostras, qué buena pregunta! Es decir, si el software que usas se queda obsoleto cada 3 años, se convertirá la pura velocidad de mutación. La rapidez con la que eres capaz de olvidar un método antiguo para asimilar uno radicalmente nuevo, en la única y gran habilidad humana que realmente se pague en el futuro.
Ahí dejamos la idea para que quienes nos escuchan la germinen. Hasta la próxima inmersión a fondo.